En este cuarto domingo de la Cuaresma, la Iglesia conmemora a un gran santo de nuestra Iglesia, quien es San Juan Clímaco. No conocemos mucho de él, pero él dejó un libro que había dirigido a los monjes en el siglo VII. Había dirigido a los monjes del desierto Sinaí. Y este libro ha vuelto en todo el mundo de mucha importancia. Y el libro se llama La escala al cielo. Por eso le llaman al santo San Juan Clímaco. Y podemos preguntar y decir, ¿por qué la Iglesia pone en la Cuaresma el libro de un santo monje que dirigió a monjes? ¿Por qué lo dirige, lo pone ante nosotros, que vivimos en el mundo, que tenemos nuestras familias, esposos y esposas, hijos? ¿Por qué quiere colocarnos a la vista la enseñanza de un monje a los monjes? Hacemos esta pregunta porque pensamos que los monjes son otro género, como si fueran diferentes del género humano. En realidad, los monjes tienen lo mismo que nosotros tenemos. Pueden envidiar y pueden amar, pueden guardar rencor o también perdonar. Tienen deseos, dificultades en la vida. De hecho, ellos salieron del mundo y fueron al monasterio porque vieron que nosotros, que en el mundo, ponemos cáscaras y no podemos ver adentro de nuestras almas. Ellos querían despojarse de estas cáscaras para poder ver su alma. Pero lo que tienen en su alma es lo mismo que nosotros también podemos tener en nuestra alma. Por eso en su libro, en el cual escribía sobre virtudes, sobre actitudes humanas, cómo las personas esconden la soberbia tras de la humildad, cómo hacen obras buenas muchas veces, pero el fin es malo. Y describe muchos defectos y enfermedades del alma. De hecho, este libro, escrito en el siglo VII, rápidamente fue traducido a muchos idiomas de aquel entonces. En Occidente tuvo mucha importancia, que a partir del siglo XIV se tradujo al latín, y de hecho en uno de los estudios quizás fue el primer libro traducido al español y impreso en Latinoamérica. Así que este libro habla del alma, del psiquí, del alma, y por eso también en la psicología lo han estudiado muchas veces. Y viene la pregunta, ¿acaso la Iglesia quiere, o la vida espiritual o la vida en Cristo, quiere sustituir la importancia de la psicología y de la ciencia del alma? En realidad nosotros pensamos que la enfermedad psicológica, pensamos que es un pecado, por ejemplo, pensamos en ella como un pecado. Realmente no es pecado, pero sí tiene conexión y tiene su origen en el pecado. Y les voy a explicar cómo. Hasta la enfermedad corporal puede tener su origen en el pecado. ¿Cuántas veces las úlceras vienen de la ira? La úlcera no es pecado, pero la ira es pecado. ¿Cuántas veces el niño nace mal por el genio de su madre cuando estaba embarazada? El niño no tiene culpa, pero la madre, la actitud de la madre durante el embarazo y su cuidado de lo que dice, de lo que escucha y de lo que vive durante el embarazo es responsabilidad de la misma madre. Así que sí tiene que ver el pecado, y nosotros en la Iglesia llamamos las cosas con su nombre. Y el pecado le decimos pecado. El defecto de la humanidad, en la humanidad también le decimos defecto. Así que tiene que ver, sí, tiene que ver el pecado con la enfermedad del alma. Una vez le preguntaron a un santo contemporáneo que vivía en Europa y le dijeron: Padre, ¿por qué en Europa cada vez los consultorios de los psicólogos cada vez están más llenos?
¿por qué cada vez los consultorios están más llenos? Y respondió el padre Porfirio, porque las iglesias cada vez están más vacías. Eso quiere decir que por lo mismo que estamos lejos de Dios, estamos provocando en la sociedad muchas cosas nuevas. Y el día de hoy vemos y decimos, hay muchas cosas nuevas que no estaban antes. Los niños, hay mucho más autismo, hay muchos más fenómenos, que estos son enfermedades del alma, no son responsabilidades del niño. Tampoco es responsabilidad la esquizofrenia, tampoco es la depresión, es pecado, pero sí viene y tiene su raíz de la lejanía de nuestra sociedad y de nuestra comunidad de Dios. El niño cuando nace chiquito el día de hoy, antes de entrar a la escuela o cuando entra a la escuela, desde sus primeros años tiene un contacto con el psicólogo. Y nosotros no queremos rebajar la importancia de la psicología, pero el niño desde chiquito tiene este contacto con quien le atiende le da atención a su alma, a su psiquí. Por eso se llama psicólogo. Y crece con eso. El psicólogo no siempre es cristiano. El psicólogo no siempre tiene el reino de Dios a su vista. Pero desafortunadamente nuestros niños tienen contacto con el psicólogo desde chicos, pero no tienen contacto con la iglesia. Y la culpa es nuestra. El pecado es nuestro. Le hace falta para vaciar los consultorios de los psicólogos, y no se van a vaciar, pero para bajar la atención hacia allá debemos dar tiempo, debemos dar esfuerzo hacia la iglesia, debemos dar presencia, debemos presentar a nuestros hijos y familias en la iglesia. Nuestros embarazos tienen que oler el incienso, tienen que crecer a la escucha de la voz del Padre. Una vez hay un niño chico que me conocía fuera de la iglesia y sus padres lo traían nada más en Pascua. En Pascua cuando vino y me vio vestido del ornamento y me dijo, padre, ¿por qué estás disfrazado? Porque no está acostumbrado el niño, porque no creció en un ambiente, le hace falta, tal como tiene contacto el niño con el psicólogo, tal como nuestros adultos tienen acceso a muchas modas de pensamientos y ideologías, de la misma manera debemos tenerlos cerca de la iglesia, adentro de la iglesia, para que crezcan sanamente, porque la iglesia da salvación. Y la salvación, la palabra salvación en latín es salud. La iglesia da salud. Aquí en la iglesia no aprendemos del pecado para decirles esto está mal y esto vas al infierno y esto vas al paraíso. Aquí en la iglesia les enseñamos cómo vivir, o nos enseñamos, porque yo me pongo antes que ustedes, nos enseñamos a vivir sanamente. Aprendemos a recibir salud. En nuestro mundo hay mucho dolor. La cosa es a dónde acudimos o cómo resolvemos nuestro dolor. Dice San Juan Clímaco, dice, el dolor puede provocar en nosotros berrinche, puede provocar rechazo, pero puede también provocar humildad y acercamiento a Dios. Tal como este padre en el Evangelio del día de hoy, de su dolor, se acercó a Cristo para pedir que curase a su hijo. Y nos acordamos de San Juan Clímaco, que nos dice que atendamos a nuestra alma, que estemos cerca de Jesús. El mensaje de la iglesia para nosotros el día de hoy, para cada uno de ustedes, para sus familias, estén más cerca de Jesús, porque Él es quien atiende, Él es el verdadero psicólogo, quien atiende sus almas y les lleva a una vida saludable en base del reino de Dios. Porque si dejamos en la iglesia predicar el reino de Dios, dejamos de ser iglesia. Acérquense.